Y listo, ya está. Estamos grabando de vuelta. Bienvenidos a la segunda parte, señores. Esta vez con nuestro invitado estelar, Nahu Smash. Pero vos en sos, la parte anterior, ¿no? vos sos pelotudo. Pero vos sos pelotudo. Estuvo en la parte 1 también. ¿Vos qué te pensás? Tenía que hacer la presentación estelar. ¿Qué haga? Oh, ¿Qué madre. la- La parte 1. ¿Qué la presentación estelar? Ahora nomás por joder te traigo a alguien más. De la nada. Sí. Oye. Pará. Ahora, Sé de alguien que quiere participar en un HDP. Sé de alguien que querés. No. Yo por los loles lo hacemos, Sigamos. Ya no es que no sepas, sino que confundir estrategia y esencia de los RPGs con los turnos es de ser tan polla vieja que no es que la ropa interior te huela a naftalina, sino que directamente es quitarte los calzoncillos y que sea como la abrir polla el te viene sarcófago de Tutankamón. Pero precisamente buena. menciono eso porque artículos basura como este ejemplifican el principal problema. ¿Ese es un artículo basura para vos? ¿Un artículo un artículo de opinión? ¿Cómo te gustaría que fuera Final Fantasy XVI? Ne- No, seguro no sabe. Está negro- una mierda lo que es negro. un artículo basura. Negro, yo le respondí. Pará, ojo. Bien por él. Y Si considera que esto es basura, significa que no leyó un artículo basura en su vida. Bien por él. Y subtitulé extractos de un video diciendo: esta mecánica del juego de Roberto Estropajo está rota. ¿Por qué? Porque la animación me mueve hacia adelante y me saca del botón. Ponete un poco más para atrás. A su madre, ¿no es cierto? A su madre. Eso es un artículo basura que fue publicado y que nadie revisó. Esto no es nada, esto es... Bueno, a mí me gustaría que fuera así. Es una opinión. Es una opinión subjetiva. No. Es más, de hecho, pero- podemos calificarlo como artículo. De alguien. No es como para enojarse tanto. No. O sea, mucho te tiene que tocar la moral el hecho de que exista el sistema por turnos como para que esto te moleste. Sí. Que existe combates por turnos. La mentalidad de que los turnos son la esencia de los RPG de verdad y que sin turnos no existen ni los RPGs ni la estrategia. ¿Pero quién De los dijo turnos eso? hoy en día Nadie. no se puede esperar ya nada. Nadie dijo eso. No, hay gente que lo dice. Yo en una época decía, pero RPG no es por turnos. ¡Qué mamada! Pero porque para esa época solamente jugaba RPG por turno y fue mi primera experiencia con un RPG que no era por turnos. Pero es que, a ver, tenés que poner para que vos vengas a hacer una asunción así, tenés que poner pruebas. A ver, sí, obvio. O sea, las pruebas que tiene acá el chabón es ese artículo de No, pará. Él puso fuentes. Sí, Sus ese cojones. artículo. No, sus cojones morenos. Pará. Poné declaraciones, poné afirmaciones, poné algo que al menos fundamente tu punto, porque si no es... ¿Porque yo lo digo? ¿Existe porque ya está? Tío. ¿Existe porque existe? Nada porque ya nada hay que rascar hasta Qué hermoso, alturas. No son más que un fósil. Una mecánica de paso que tendría que haber sido tan temporal como en principio se ideó, hasta alcanzar el punto en que los... No hay una sola declaración. Y es más, si alguien te llega a pasar este video, te lo resume o algo. Quiero que me pase alguien una fuente de que alguien diga: el combate de estrategia por turnos fue una necesidad por falta de recursos o por falta de capacidad de hardware durante todas las generaciones. Quiero que me lo diga, porque vos me decís durante las PCs como la Commodore 64, las primeras consolas. Te la puedo llegar a creer. Una vez que Me duele, me cuesta, pero sí, dale. me la puedo Ponele. llegar a creer. Como diría Giorno, eso es mierda, pero me la creo. Pero si me mostrás y me decís que durante la generación de la Play 1, o Dios te salve de la Play 2, no me la voy a creer para nada. El de la Play 2 es indefendible porque Final Fantasy XII. Empecemos por lo básico. Sí, no. Técnicamente es por turnos, pero con truco. combates pudieran ser lo más cercano posibles a como los imaginamos. ¡Y aleluya! Resulta que ese punto ya lo sobrepasamos hace mucho. ¿Y sabéis cuál es el principal problema de esto? Que desde hace un buen tiempo... Los combates sean tan físicamente posibles como los imaginamos. ¿Te das cuenta que esto también se basa en algo muy subjetivo? Porque puede parecer alguien que me diga: no, yo me imagino los combates de Final Fantasy VII como en Devil May Cry y quiero que Barret agarre y tire al enemigo por el aire y lo mantenga en el aire disparándole con la Gatling y después Cloud salte en el aire y le haga 20 combos de espadazos como en el Smash Brothers. O sea... Después cuando caiga lo agarre el
negro mandíbulo, Dios. Sí. Se saque lo que viene siendo el negro, se saque al negro menor y bueno. No, para. Es Horario- como que yo diga Sí. que el remake logró cumplir la fantasía de todos, ver cómo se vería Cloud Trapo. Bueno, cumplió mi fantasía de cómo se verían Tifa y Aerys en HD fuera de las películas, así que... Pero acá, el problema acá es que eso se puede Pará. agregar a Hay una otro película juego. de Final Fantasy VII. Advent. Eso está. Ad- No Advent- existe. Advent- Eso no existe. Bueno, ¿Se pero... entiende lo que estoy diciendo, no? Bueno, bola de grasa autista, sigamos. No, para que Naju creo que quería decir algo. Ah, sí, perdón, Najo, No quería decir. Bueno, Está bien. Ok. Los turnos es que rompen la inmersión. Y esto puede sonar complicado, pero haced el favor de entender. Herniad la neurona un rato. Antes, con las por limitaciones... favor, ser inteligentes, como yo, el hombre que no para de contradecirse y utiliza como un ejemplo de esta supuesta mayoría que exige que todos los RPG sean por turnos, o que cree que todos los RPG deben ser por turnos, en un artículo de opinión subjetiva, de deseos. Sean como yo, chicos, sean inteligentes. Sí. tecnológicas que nos llevaron a los combates por turnos, gráficamente también había una serie de limitaciones que llevaron el ordenamiento de la interfaz a través del escenario jugable. Por ejemplo, en los Final Fantasy originales, el grupo jugable estaba en un recuadro a la derecha y los enemigos en un recuadro a la izquierda. Repito, más allá del fondo de la pantalla para representar dónde estábamos, no había siquiera un escenario, sino recuadros. La incapacidad de tener movimientos libres no permitió la creación de escenarios porque era más necesario ordenar la información en pantalla que poner cosas bonitas, aparte de que todo el dinamismo de los combates lo llevaban a cuestas las animaciones de los personajes blandiendo las espadas o lanzando conjuros. Con el paso de los años, la necesidad de ordenar la información de la interfaz por recuadros se sustituyó por una versión depurada que permitió la creación de escenarios de batalla con... Sí, ya empezaron a aparecer iconos con imágenes o iconos con texto o Dios te salve de que esta cosa todavía se haga, cuando directamente tenías esos iconos minúsculos tipos World of Warcraft que eventualmente se te metían 50 en pantalla. O sea, Ay, Dios. la forma de crear interfaces para organizar un sistema de combate por turno fue avanzando con el tiempo. No es algo simplemente de limitaciones técnicas, es simplemente de ordenar la interfaz para que sea cómoda y accesible para el usuario. Énfasis en el caso World of Warcraft, de tratar. Lo intentó. Después no funcionó, pero bueno. Bueno, World of Warcraft... O sea, la interfaz de World of Warcraft puede ser o muy limpia o un puto desastre dependiendo de... Casi siempre. No siempre, pero casi siempre. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del usuario. Ah, sí. Perdón, Naju, ¿qué querías decir? Nada, no quería decir nada. Ok. completos, incluido. Sí, la existencia del suelo en los combates es un lujo que hasta damos por sentado. Ahí ya lo digo todo. Y con ello, como la tecnología avanzó desde entonces, no solo tuvimos un sistema de combate más dinámico con las barras de tiempo activo, sino que los personajes eran más expresivos en sus acciones. Y de nuevo, la tecnología avanzó hasta que la línea separada... Esto es otra cosa que no mencioné. Un aspecto de los combates por turnos que también puede hacerlo sumamente fascinante es ver la calidad ver el nivel de calidad que llegan a tener las animaciones y los efectos, los ataques de tanto tus compañeros o de tu personaje protagonista o de los enemigos. Generalmente doy Persona 5 como un ejemplo. No lo terminé, pero era un puto espectáculo visual. Sobre todo era increíblemente estilizado. Así que puedo entender cómo también ese es un aspecto positivo para uno. No por nada Persona 5 creo que fue Juego del Año o nominado Juego del Año. O, en caso de estar jugando Darkest Dungeon, escuchar las elocuentes y sabias palabras del narrador, del ancestro, como lenta, gentilmente. Así es como se toma una vida. Se puede malinterpretar tanto esa frase. Bueno, Sí. sigamos, pero creo que se entendió mi punto. Es más, de hecho, puedo hacerlo hasta muy perturbador. Entre el grupo de enemigos se acortara, aún dentro de los turnos. Pero aquí está el kit de la cuestión. Visualmente no estamos hablando ya de dos grupos enfrentados a ambos extremos de la pantalla, sino que comparten el centro de esta.
La sensación que expresa el juego es el de una refriega, y el hecho de que ahora los personajes puedan moverse más, incluyendo sus animaciones estáticas de flexión y tensión de las piernas, añade un mayor realismo porque se expresa que estos personajes están listos para lanzarse al combate en cualquier momento. Y de repente aparecen personajes como Ward en el Final Fantasy VIII, que atacan lanzando un arpón gigante a las líneas enemigas y luego tiene que ir a recogerlo. Y los enemigos le dejan por educación, supongo. Y es a esto a lo que me refiero, que situaciones como estas son absurdas y no están protegidas por cosas como la suspensión de la incredulidad, porque estamos hablando de un diseño que deja entrever las limitaciones de los turnos quiera o no. Es en momentos como este, ¿Por qué los enemigos te dejan agarrar botiquines del piso? ¿Por qué te dejan saquear los cadáveres de sus compañeros? ¿Por qué te dejan agarrar las armas de los enemigos caídos? ¿Por qué...? No, pará, te voy a dar una mejor. ¿Por qué habiendo armas de fuego alguien usaría una espada? Sí. Porque en el puto Final Fantasy hay armas de fuego. Sí. Es más, que ver- de los tres, uno lleva un arma de fuego. ¿Por qué el otro lleva una puta...? Bueno, sí, uno lleva un arpón. ¿Por qué uno lleva dos putas cuchillas en las manos teniendo un fusil? Entonces, ¿cómo esta discusión sobre RPGs y demás se convirtió en sobre efectividad de armas en un entorno fantástico? No, porque él lo mencionó. Sí, él lo mencionó. Te estás No, quejando pero de no que... mencionó precisamente eso, mencionó lo del arpón, pero bueno. Es como que se está quejando de un detalle el cual no es realista, pero verga, ¿a cuántos juegos no se puede condenar por boludeces así? No, pará. Este juego no es realista. Estamos hablando de Final Fantasy. No, es más, lo puedo hacer peor. Se está quejando de suspender, de no poder suspender la incredulidad y está cuestionando la lógica de juegos, porque es literalmente está cuestionando la lógica de una trivialidad, porque de vuelta, Sí. ¿por qué los enemigos dejan hacer mil cosas durante un enfrentamiento? Porque es un videojuego, no puede ser constantemente realista. En algún momento el aspecto de ficción va a aparecer, además que es tan estúpido. Tira el arpón y la agarra. Yo qué sé, por ahí la animación no lo representa, pero va y agarra el arpón rapidísimo. Yo qué sé. No es tan O por importante. ahí cuando va a correr por el arpón le tira arena en los ojos a alguien para... Por otro lado, o sea, ¿qué te hace pensar que un juego, un action RPG no está librado de eso? No, para nada. ¿Por qué los enemigos dejan que te cubres? ¿Por qué los enemigos dejan que huyes de la zona? O sea, podemos ir hasta el infinito. Podemos ir hasta el hartazgo. Estar así hasta mañana. Es más, si querés un action RPG que todos mencionan y el que todos hablan, ¿por qué los enemigos en Dark Souls después de cierto punto empiezan a ignorarte y te los podés pasar corriendo para volver a la zona del jefe? Lo cual es una estrategia y un arte y una habilidad a dominar en sí misma dentro de los juegos. Así que podemos ir hasta el infinito con esto. Esto no es un punto, es una trivialidad que está siendo exagerada al extremo. Lo que está haciendo el boludo. Sí. insignificante a vista puedan parecer cuando vemos que los turnos tenían sus días contados, que era necesario ir cambiando a algo mejor, más activo y realista. Square sabía bien esto, por ese motivo... La palabra que querés usar es verosímil o creíble, verosimilitud. Realista en un videojuego de las características de Final Fantasy, Kingdom Hearts o cualquier RPG y resulta medio imposible. Incluso aunque me hagas un RPG muy realista, ambientado en algún enfrentamiento bélico, va a tener elementos de RPG, así que ahí va a quedar el realismo. A ver, realista no... Entiendo por qué dice realista, porque bueno, es mucho más. Admitámoslo. Imagínate que estás jugando un RPG entre 40 comillas realista en la Segunda Guerra Mundial y encontrás Sí. un lugar donde hay un spawn infinito de nazis y lo empezás a farmear. O sea, no se puede, pero bueno. La palabra que él quiere usar es verosímil o creíble. Me acabo de imaginar justamente esa situación. Me imagino a Vijay Blazkovic. A Vijay Blazkovic ahí. Farmeando un spawn de nazis. El tipo Pero no lo hace sale- porque se quiere volver el más spawn fuerte, es simplemente por hacerlo. atravesando la puerta y el tipo, mi sueño se hizo realidad, agarra una metralleta y empieza. Tac, 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 tac. Mi sueño se hizo realidad. Nazi gratis. Activa la máquina de clonación infinita. Mal, boludo. Sagas como Ay, Kingdom Dios. Hearts para experimentar con jugabilidades alternativas que no pusieran en peligro la saga principal de Final Fantasy.
Pese a que hoy en día sea un monstruo de franquicia, Kingdom Hearts en sus orígenes no fue más que un experimento jugable. Y tanto es así que su éxito, más allá de la nostalgia de ordeñar IPs de Disney y Final Fantasy, venía por su constante evolución en lo que a combates de tipo de acción RPG se refería. Claro, los escenarios de Kingdom Hearts no son tan grandes como los de Final Fantasy, ni los grupos de personajes jugables son igual de densos. Pero por este mismo motivo tardó tanto en implementarse la acción, porque no eran más que experimentos y plantillas mientras Final Fantasy experimentaba salvo por otra parte. Y así hasta alcanzar los estándares de Final Fantasy XV y el remake de Final 7, porque hoy en día, gracias a que la tecnología ha avanzado como lo ha hecho, ya no basta con imaginarnos una pelea épica pese a que el sentido de la vista nos muestre a dos grupos estáticos, sino que las peleas tienen que ser peleas. Y como las peleas tienen que ser peleas, todo lo demás tiene que cambiar al mismo tiempo. La estrategia... Aguantatela, aguantatela. Negro, a ver, bajo ese concepto. Con toda la Ay, tranquilidad del no mundo, sé. porque sabemos Para, que nadie se va para. a mover de su sitio. Ahí. Pero la puta madre. Esta afirmación o esta aclaración básicamente asume que un enfrentamiento en cualquier juego que no sea por control directo del jugador no es un enfrentamiento. ¿A qué me refiero Sí. con esto? Estás jugando un juego de estrategia en tiempo real y empezás a controlar tus unidades. Como vos no manejas cada unidad individualmente, supongo que no es un enfrentamiento. Esto es absurdo, esto es ridículo. Mira, porque vos no estés controlando directamente lo que esté pasando, cosa que en un RPG por turnos es cuestionable, porque estás cuestionando las acciones que toman los personajes, no quiere decir que no se sienta como un enfrentamiento. O sea, esto es absurdo, es una declaración, no podría estar más equivocado. Sí, ya a este punto es como que... Yo paso de decir cosas porque, bueno, Este paso. punto es como que... Perdón, ¿qué habías dicho? Ajá. Este punto es como que... No, que ya este punto es... Te puedes a pensar, ¿no? De que si puede ser una estupidez más grande que la otra. No es Y lo que... logra. Es que es directamente... Pero esperen, lo va a hacer así. Es que es directamente absurdo, es ridículo. Es imposible porque que se sienta como una pelea de verdad. Literalmente hay cientos de juegos donde el enfrentamiento es controlado por el jugador de otra manera y se sigue sintiendo como un enfrentamiento. O sea, es cuestión de la ejecución y qué sistema se emplee. Juegos de peleas existen desde hace rato. Sí, no. Incluso hack and slash. O sea, si querés un enfrentamiento más directo. O incluso un shooter. Pero, de vuelta, me estás implicando que controlar tus unidades y llevarlas a la batalla en un juego de estrategia en tiempo real no es un enfrentamiento. Técnicamente lo es, solo que tus unidades realizan ataques que no puedes controlar. Controlas su posicionamiento y les das órdenes. Y controlas el control y controlas la administración de la base. O sea, es completamente distinto. Incluso ha habido juegos de estrategia en tiempo real que logran involucrarte más en el combate, como ha habido RPGs por turnos que te involucran más en el combate. No es algo absoluto, pero bueno, este punto es absurdo, es ridículo, no tiene ningún sentido. XCOM debut justamente combina esos elementos de interacción y táctico. La estrategia requiere de una mayor inteligencia visoespacial. Se trata de una estrategia basada en el posicionamiento de todas las partes involucradas y la coordinación con los compañeros, a lo que se suman los elementos estratégicos clásicos, como el piedra, papel, tijeras elemental, los bufos y debufos o los estados alterados, entre otros. Vamos, como lo que es la estrategia real. ¿O qué creéis? ¿Que en los conflictos reales la gente ataca por turnos? No. Nah. La estrategia del mundo real... ¿Y vos qué te crees? ¿Que en los conflictos reales... Vos me estás jodiendo, que en los conflictos reales se agrupan ataques con efectos elementales para hacer más daño? A ver, te la puedo... ¿Crees que en los conflictos reales hay respawn? No hay respawn en los conflictos reales. No, pedazo de pelotudo. No, pero ¿qué decís? Mi amiguito se murió de cáncer y respawneó a los 5 segundos. Sí, después Me respawneó dijeron que si me anotaba al ejército esto iba a ser como en el Call of Duty. como en el Carlos Duty. Carlos Duty. No, mirá. Claro, Facu, tu amigo respawneó. Mirá, lo fueron a visitar los Vengadores al hospital porque tuvo un tipo de cáncer completamente desconocido y único para él. Y después de eso, respawneó junto con A mí me dijeron
A mí me dijeron que retomar las Malvinas iba a ser... Iba a ser tarea fácil. Me dijeron que iba a ser un Modern Warfare. Ay, Dios. Y ahí volví con 5 traumas de la cabeza. Pero... Sí. 80 traumas de Vietnam, una No, peor, mano bomba de Malvina, hermano. trauma de la Trauma de Malvina, Malvina. una mano menos y incapacidad visual. Y un gobierno que no me da un subsidio. Y un gobierno que hace creer que no existo. Exacto, Sí. iba a decir eso. Un gobierno que no te da un subsidio y que niega tu existencia. Sí. Vamos, sigamos. Fluidez de todos los escenarios que pueden ocurrir en tiempo real. No es quedarse en un rincón absorbiendo daño mientras lanzas el ataque que más daño en área haga. Y A ver, en esto parte sí, hay misiles. se ha hecho. A ver, cuando lanzas una bomba, tiene un área de efecto enorme que causa daño instantáneo y si es una bomba nuclear, hace después daño por segundo a las personas afectadas. ¿Ves cómo yo también puedo ser un hijo de puta? No. Y nos ¿Cómo ponemos se- exigentes. No, negro, ya quisiese mandarme la millonésima kill que se mandó el presidente de los Estados Unidos cuando bombardeó Japón. Alguien por favor, calcúleme el DPS de la bomba de Hiroshima y la de Nagasaki, por favor. Necesito saber el DPS que hizo. Para. Tiene que haber alguien en este mundo que haya calculado. La gente está muy enferma. Algún subreddit pendejo de Reddit de Sí, incorporación de la magnitud del territorio japonés y el material de las estructuras promedio. De mierda Tiene así. que haber calculado, entonces técnicamente la bomba nuclear que se lanzó en Hiroshima y la de Nagasaki, técnicamente hicieron todo este DPS. Ay, Dios. Y fue un daño en área. Esa juntada en el infierno va a estar de puta madre, gente. Va a estar buenísimo. Sí, eso seguro. Va a estar No, buenísimo. O sea, tiene que Vamos estar a- buena, si no me voy a quejar. Espera, ¿podemos saludar a Hitler cuando vayamos? Y de una, Obvio, papá. Le puedo pedir un autógrafo, ¿no? ¿sí? Ay, Dios. Demostrable. No solo hay sagas Obvio que con demostrar el acciones DP. No, suficientes para. como la Ya saga está. Tales, Cuéntala. sino que sin salirnos del ejemplo de Final Fantasy, aparte de la acción frenética y el dinamismo de los Kingdom Hearts, tenemos ejemplos como Final Fantasy XIV, que pese a ser un MMO contiene elementos de estrategia en tiempo real basados en posicionamiento y coordinación. Y ya no estamos hablando de esquivar áreas de efecto de ataque. Para. En estrategia en tiempo real, el posicionamiento sí es importante, pero en un juego de estrategia por turnos o en un RPG por turnos no. No intentes entender su lógica. El tipo es un hater. Pero esto ya va más allá del detractor El tipo es promedio. un hater. Bueno, pero esto va más allá, porque literalmente está buscando problemas no bajo las piedras, está cavando a sus suelos. En cualquier momento se encuentra o con las placas tectónicas o con el magma del centro de la Tierra, porque se está cavando sin problemas, sin lugares de donde buscar. Sí. Sí, Y- Sino de básicamente. coordinarse para compartir daño, alejar enemigos peligrosos del resto del grupo, la separación forzada de miembros del grupo para obligarlos a trabajar juntos en condiciones más adversas, o incluso la inclusión de QTEs aunque sean muy básicos. Y esto sin mencionar la acción de Final Fantasy XV que, pese a que en los combates con enemigos normales y débiles este sistema de combate no se luzca demasiado, en los jefes es cuando da lo mejor de sí porque se trata de esquivar ataques del enemigo, coordinar combos, saber acercarse o alejarse a una posición segura, evitar el fuego amigo y un montón de cosas más. Vamos, que al final esto no va a ser tanto dejarse con el inventario de pociones como algunos nos quieren hacer creer, como el acostumbrarse a un sistema de combates que nos exige más que pasarnos medio juego mediante el piedra, papel, tijeras elemental, hasta que nos dan la evocación Piedra, papel, piedra, papel y tijeras elemental. ¿Cómo que piedra, papel y tijeras elemental? Literalmente los ataques tienen estadísticas y te indican el tipo de daño que hacen. No es que, uy, voy a tirar un ataque de hielo y me va a salir ataque de fuego porque el Eren Chi lo determinó así. No funciona así. Jesus. Dios mío, este video empezó bien. Empezó como un... Medianamente bien. Empezó como un resumen innecesario de la historia de los videojuegos y de la literatura de la fantasía medieval de los mediados de los 80 y los 90, y después se cayó a pedazos de una manera. Tuvo un declive de calidad. O sea, ¿vieron Homero? En esa Sí. escena de Los Simpsons, porque estuvimos hablando de Los Simpsons antes, de los mejores capítulos, que se cae por el precipicio Cuando me fui, tratando de hacer la pirueta que Ah. quería hacer Bart,
y se cae por el Sí. precipicio. Bueno, eso fue cuando introdujo el tema de que en todos los sentidos, o sea que en casi todas las generaciones, se recurría al sistema de combate por turnos por limitaciones técnicas. Ahora cuando está diciendo que los sistemas de combate por turnos no son enfrentamientos reales y cómo el otro es objetivamente mejor, que cómo el en tiempo real es mejor que el por turnos, sin realmente demostrarlo, es cuando Homero se cae por segunda vez, cuando la ambulancia choca y se cae de vuelta en camilla. Bueno, llegaremos al punto donde el helicóptero lo sube y se golpea contra el costado del precipicio. Y después vuelve a caer. Ah, para, tenés razón. Pasa. No vuelve a caer. Se hizo Y le cae la camilla. la camilla en la cabeza. Sí. Tocha de permite pasarnos el juego cada vez que la sacamos de paseo. Pero aquí también tenemos que lidiar con otro asunto, y es que el sistema de clasificación de juegos es una porquería. Los géneros están pésimamente clasificados desde que se basan meramente en mecánicas obviando todo lo demás, lo que provoca que haya gente Por algo existen subgéneros que generalmente crean la comunidad. A ver, Y igual después entiendo esto porque pasa lo mismo en el mundo de la música. Sí. Sí. No, pero por eso también la música. A veces los subgéneros se crean por la comunidad. Negro, el grunge o el rock punk empezó Sí. de un montón de locos tocando en sus cocheras, así que tiene Y sentido. si tenían suerte, en algún bar de mala muerte. Tiene sentido que lo crearan primero los oyentes, los fans o los propios músicos, los subgéneros, y después fueran términos acuñados oficialmente. Ahora, todo medio de la prensa especializada dice Metroidvania para describir un juego que combina elementos de Metroid y Castlevania, pero lo empezaban diciendo nomás los jugadores. Así que Sí. esta es una queja, pero una queja que se mitiga muy fácilmente. Además, de hecho, las distinciones ya existen. RPG por turnos, RPG de acción, RPGs en tiempo... O sea, la distinción existe. Incluso Dios no lo permita. Todavía existen RPGs de texto. Guácala. ¿Siguen existiendo? Sí, se siguen haciendo. Se Muy siguen haciendo. Sí. Sí, negro, no sé si conoces Dwarf Fortress. Dwarf Dwarf Fortress. Sí, activo hasta el día de hoy. que confíes con turnos y se olviden de que la utilidad de las mecánicas es precisamente el evocar emociones, no cumplir reglas no escritas asociadas a un género. Los turnos antes evocaban lo que ahora se consigue con el movimiento libre, por tanto esta evolución... Evocar emociones, y no puede evocar una emoción, ver una estrategia bien planificada o ver cómo se acumulan diferentes tipos de efectos de daño o de ataques, efectivamente destruyendo al grupo enemigo. Eso también puede crear una emoción. ¿Qué ibas a decir, Sí. perdón? O sea, sí, o sea, se puede aplicar eso tipo de juegos que puede... O sea, todo tipo de mecánicas te puede evocar emociones si vamos al caso. Se te escucha un poquito... O sea... Perdona, Sí, se te escucha un poquito escucha medio entrecortado. cortado. Ahí se escucha mejor. A ver, sí. Ahí está. Que básicamente cualquier tipo de mecánica te puede decir que evoca emociones. O sea, Sí. lo per se, Bueno, lo que quiere ir con los action Existe RPG, el meme de F for Respect. claro, pero es que a ver, a lo que voy es que Porque lo que quiere decir el chabón es que en los sistemas así de acciones lo que quiere decir es evocar más al sentimiento de combate, pero o sea, ¿qué te hace pensar que un sistema por turnos tampoco te hace evocar ese sentimiento de poder? O sea, A ver. sí, no, estás apretando Mira, comandos, pero Pokémon. claro, o sea, A ver, yo creo que en Pokémon sirve más porque es básicamente el entrenador dándole órdenes al bicho feo para que haga cosas, pero Hay un juego de Pokémon hecho por fan, en el que justamente no es un monigote muy feo que se supone que es tu Pokémon, moviendo, esquivando y demás. Ah, sí, Tiene más popularidad. Reloaded. Para. Sí. Porque esa sensación de poder, si eso es lo que él quiere apuntar, se puede transmitir mediante una buena animación, ver que los efectos de daño funcionan, ver una animación especial al finiquitar al enemigo, la reacción, el diseño de sonido. Se puede transmitir de diferentes formas, no solo controlar el personaje de forma directa. Y esto viene de alguien que ama los shooters clásicos y los hack and slash,
que se terminó el Devil May Cry 5 en casi todas las dificultades y se terminó todo lo demás en todas. O sea, amo los juegos donde controlas a personas directamente, pero puedo entender el atractivo y puedo disfrutar un buen RPG por turnos. Así que... Uf, qué desastre de video. Debería permitir una delimitación entre el A ver, hemos visto como tal peores. y el RPG de acción porque Sí, son lo siempre hay mismo. peores. De hecho, Cuando lo meten que sus este políticas basoresco se y supone. arbitrario sistema de clasificación de géneros es que también obvias cosas como que la esencia de los juegos de rol, por ejemplo, no son la mecánica de combate, sino sus tramas y la densidad de su sinopsis. Porque lo que recordamos al final del día tras jugar a un Final Fantasy, a un Tales, a un Fallout, a un Elder Scrolls o al RPG que Pero sea, es que chucha, son hermano, sus personajes, pausando un segundo. su trama. Es que, a ver, no podemos clasificar a los juegos por la trama que tienen. No. O sea, No. Es más, de hecho, yo prefiero Inténtalo. clasificar yo prefiero clasificar así un juego por sus mecánicas que por el tipo de historia que cuentan. Porque es más, puede que de la nada surja una excepción y aparezca un juego de carreras con una historia Sí. excelente, mejor que cualquier RPG clásico. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos acá? Sí, o sea, Apaga y vámonos, dicen los españoles. Y sí, Ah, jugué este RPG. Se llama Burnout Revolution. Pero bro, ese es un juego de carrera. Sí, pero ¿no viste lo buena que es la historia? Claramente es un RPG. Claramente es un RPG, decía. Ay, Dios. No, pero es en serio, esto es ridículo. Coincido Sí. con lo que ya dijimos, de que es mejor clasificarlos por mecánica o por estilo de juego que por la profundidad de su argumento, porque te digo, puede surgir un juego de carreras con una trama muy profunda y compleja. O sea, ¿es poco probable? Sí. ¿Puede ocurrir? También. La probabilidad no es cero. ahí de la nada aparece el prota diciendo, sí, me convertí en el campeón número 1 de Fórmula 1, pero ¿a qué costo? Lo he perdido costo? todo. sí, o sea, Se convertía en una copia de Meteoro. Sí, Sonic, lograste ir más rápido que todos, pero ¿qué perdiste? Pero lo conseguiste, sí. ¿a qué punto? ¿A qué punto? ¿A qué punto? ¿Qué perdiste? ¿A qué precio? Uno demasiado alto. ¿Qué perdiste? Todo. Y ahí veíamos a Sonic llorando, se le caía una lágrima. No, ¿qué perdiste? Todo. Y Sonic literalmente creó un puto agujero negro y estaba solo en el net. Solo en el multiverso. Sigamos. O sea, Trama y nuestra inmersión al sentirnos parte de los mundos en los que se desarrollan. Porque esa es la verdadera esencia de un género llamado juego de rol, que nosotros interpretamos un rol. Está tal cual puesto en el nombre. Y para que os hagáis una idea, podemos comparar los turnos en los RPGs con otro género que también se ha caracterizado por su uso de los turnos durante mucho tiempo, mientras que ahora abraza cada vez más el tiempo real. Los juegos de estrategia. no. Actualmente los juegos de estrategia Uf, pueden ser... Se viene lo bueno. No la preví esta, Pero ¿eh? la cosa es que... Negro de mierda. Me estás diciendo que los elementos de administración de recursos, de construcción, bueno, en Civilization no tanto, de administración de recursos, de negociación, de todo lo demás, pasa por turnos. O me vas a decir que elegir una opción para responder es pausar por Ándate a la mierda. Es combate por turno. Ándate a la mierda. La razón de por qué Civilization cambió tanto con los años, justamente es por el hecho de que como género y como saga tenía que evolucionar. Pero, ¿cómo? ¿Esta no me la vi venir, Dante? ¿Como vos no me la No. vi venir? No me la vi venir, ¿eh? Salió muy de la nada. 20 minutos hablando de RPG por turno, de la nada. Y después, sí, Civilization, ¿eh? ¿Para qué? O sea, nos agarró a todos con los calzones bajos. Wait, what? Wait, what? ¿Qué porquería? Sí. What is going on here? Ibas a decir algo, creo. What, no iba a decir what the nada. fuck, Sí. is going on here? Esto nunca... turnos son la esencia de la estrategia y que el tiempo real es de casuals, ni mucho menos lo contrario. Así como que tanto la estrategia... La comunidad Sí, pero- pro
de StarCraft, de Age of Empires y... Ah, cierto, ya no está. Gracias, Sia. Iba a decir de Command and Conquer. ¿Les gustaría...? Gracias, Spooky. Gracias. Hello, darkness, Gracias. my old friend. I come to talk with you again. No, en serio. Pero es que, a ver, así como él dice que no ve nadie haciendo esta distinción elitista entre turnos y tiempo real, tampoco es lo mismo, se aplica a los mismos turnos, o sea, a los RPGs, o sea, no. No, No hay. para él no hay. Para él... El tema es que la distinción existe para marcar la Cuando diferencia le entre los conviene. géneros. Y cuando le Sí, conviene pero, a él. o sea, para él la distinción esta elitista solo existe cuando le conviene. Sí. Aparte de que, no sé él, pero yo realmente no veo, fuera de cuando es un cambio radical entre la jugabilidad de una saga a otra, no veo mucho conflicto entre los jugadores de RPG por turnos y los jugadores de RPG en No. tiempo real. O los Es más, de hecho, calculo que la gente cuando hablará de esto es un juego RPG por turnos, este es un juego RPG a tiempo real, lo dirá más para decirte, hey, la jugabilidad es así, prepárate para esta jugabilidad, cuando estás recomendándole un juego a un amigo. Sí, O no. si no, para no tener que explicarlo si estás haciendo una reseña. Pero no como algo sustancial. Sí, no sé. no. Creo. Llámame raro. Sí, no, coincido. Es una distinción que se hace para diferenciar los géneros. Aparte que, sí, cuando le conviene. Bueno, cuando él le conviene, existían los action RPG y cuando no, no. RPG y de golpe ya no. O sea. Cuando a él le conviene, el sistema funcional y cuando le conviene, no. Cuando él le conviene, o sea, no O sea, solo... Me acuerdo cuando el chabón dijo, no, es que se hacía así por limitaciones técnicas. Por cierto, Tale of. Pero, hermano. Por cierto, Diablo, por cierto, The Elder Scrolls. que hijo No. de- No. Los que él. Vamos a decir los que él mencionó. Porque a Diablo ni lo mencionó. Pero Y a Elder Scrolls, mostró el The bueno, Elder Scrolls. fue bastante más adelante. Lo mostró. Sí. Pero vamos a hablar época Play 1. Bueno, ya había. Ponele. No, porque para esa época, limitaciones técnicas. Por cierto, Tale of. Dios mío. No. Por cierto, gente, ¿alguna vez Y lo hablaron de mencionó. Halo? Es una serie bastante Por indie. turnos, tiempo real son sus propios géneros. No hay nadie que trate la estrategia en tiempo real como un subgénero de la de turnos o viceversa. ¿Por qué? Correcto. Porque son No hay nadie que Porque trate. no es necesario. No hay nadie que trate a los Action RPG como un subgénero de los RPG por turnos. No vi a un solo pelotudo en toda mi existencia. Es Ya más, sé- de hecho, en mi puta vida me han recomendado un RPG diciendo es por turnos o es action. No, pero nunca había No. nadie decir. Me dijeron, es un RPG. Punto. Nunca había nadie decir Dark Souls o cualquier otro RPG de acción, Diablo, Baldur's Gate, Fallout, los nuevos hasta cierto punto, son subgéneros de RPGs por turnos. No escuché a nadie decir No lo eso. son. Esto contribuye todavía más al hombre de paja que él se está armando. Porque No, por en cierto, en todo caso serían action RPG, pero no sería. el mejor Obvio. fundamento que tuvo hasta ahora fue un artículo de un tipo diciendo lo que a él lo que a él le gustaría ver o lo que él desearía Correcto. que fuera Final Fantasy XVI. Nada más. En Eso fue- resumen, alguien que sacó sus huevos y dijo, yo quiero algo así, sería bonito. ese fue su mejor argumento hasta ahora. Este video Sí. es un jodido desastre. Este video es muy malo. Es como criticar un tweet. Ey, Lo ya, diría, ¿no? ya respondimos a gente que hizo eso. Sí. Bueno, nos burlamos más bien porque es así, no es el argumento. Es hora de picar pausa, gente. Por cierto, ¿cuánto tiempo vamos de grabación? No tengo ni idea, para este punto sí. En este. No tengo ni idea. Fíjate. No creo que mucho. Ponele que 1 hora, 1:10, tal vez. Ok. Bueno, ya está, corto, parte 2. Seguimos la parte 3. Bueno, como quieras.